Hoy hablaremos del método de evaluación ergonómica llamado Rapid Office Strain Assessment o ROSA por sus siglas en inglés. Este método fue creado por Michelson y David Andrews en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Windsor en Ontario, Canadá, y fue publicado por primera vez el 29 de marzo de 2011. Este método se diseñó para cuantificar rápidamente los riesgos asociados con el trabajo de oficina y con pantallas, y para establecer un nivel de acción para el cambio basado en los informes de malestar de los trabajadores. En el caso de el trabajo de oficina, los trastornos musculoesqueléticos están vinculados o asociados en las extremidades superiores, cuello, cabeza y principalmente espalda. Los riesgos ergonómicos están presentes en este tipo de trabajos que están faltos de una posición ideal para el cuerpo humano, la cual puede conllevar a lesiones. Estos riesgos pueden ser eliminados mediante un rediseño ergonómico. Para que este rediseño sea de la manera más eficiente, se creó el método ROSA evaluando el día normal de los trabajadores. Para este método vamos a tener diferentes factores de riesgo que vamos a tomar en cuenta. El primero va a ser la silla en la que va a estar sentado nuestro trabajador, la posición de donde se encuentra el monitor que está utilizando, el teclado, el mouse y en diferentes casos el teléfono. Para resolver este método vamos a encontrar diferentes tablas que nos van a mostrar un grupo a evaluar y los subgrupos en el que va a estar dividido, y asimismo diferentes tablas donde vamos a tener los valores a tomar en cuenta. La primera tabla de la que vamos a hablar va a ser en consideración de la silla que tengamos. Esta se va a dividir primero en el grupo A, que es la altura del asiento, donde vamos a tener, si las rodillas de nuestro trabajador se encuentran en 90 grados, vamos a agregar un punto. Si la silla es muy baja y quedan sus rodillas menos de 90 grados, o al revés, si es muy alta y quedan arriba de los 90 grados, vamos a agregar un valor de 2. Y si los pies de nuestro trabajador no entran en contacto con el suelo, vamos a agregar un 3. Si en el caso de nuestro trabajador no hay espacio suficiente entre la mesa del trabajo y las rodillas, vamos a sumar un más 1. Asimismo, vamos a sumar esta cantidad si la altura de nuestra silla no es ajustable. En el grupo B, la longitud del asiento, que vamos a tener, si hay una separación de la silla y nuestras rodillas de 8 centímetros de espacio, vamos a agregar un 1. Si es de menos o más de 8 centímetros, vamos a agregar un 2. Y si la altura de nuestra silla no es ajustable, vamos a adicionar un punto a esta categoría. Igual, en la tabla de la silla vamos a tener el grupo C. En las sillas que cuenten con reposabrazos, vamos a tener la calificación de 1 si al reposar nuestros brazos, nuestros hombros se encuentran relajados, vamos a agregar un 1. Si nuestros hombros tienen una altura alta o con un poco soporte, vamos a agregar un 2. Si nuestros brazos se encuentran muy separados o no hay suficiente espacio para apoyarlos por completo o no son ajustables, a esta cifra le vamos a agregar un 1. Y por último tenemos el grupo D, que es el respaldo. Si nuestra posición es a 90 grados, vamos a agregar un 1. Si estamos demasiado hacia enfrente o demasiado hacia atrás o no llegamos a tocar el respaldo, vamos a agregar un 2. Por último, si nuestra mesa de trabajo se encuentra muy alta o no es ajustable, a esa cantidad le vamos a agregar un más 1. Así, con estas dos tablas vamos a obtener nuestra primera valoración, la cual la vamos a encontrar en esta tabla, en la que vamos a tener la puntuación de la altura más la profundidad y la puntuación de reposabrazos más el respaldo. Esta explicación la vamos a ver más adelante, pero al resultado que nos dé vamos a tener la posibilidad de agregarle una cantidad, dejarla igual o restarle 1. Le vamos a restar 1 si la persona que está ocupando la silla pasa menos de 4 horas al día en la computadora o menos de 1 hora interrumpida, le vamos a restar esta cantidad. Si permanece entre 1 y 4 horas al día o entre 30 minutos y 1 hora seguidas sin interrupciones, vamos a dejar la cantidad igual.
Y si permanece más de 4 horas al día o más de 1 hora sin interrupciones, le vamos a agregar 1. Esto lo entenderemos mucho mejor en un ejemplo que veremos más adelante. Luego procederemos con la tabla del grupo 2. Esta igual la vamos a dividir en subgrupos, que es el subgrupo B1, que es del uso del monitor, en el cual si tenemos una posición ideal enfrente de nuestros ojos, lo vamos a dejar igual. Si el monitor está muy abajo o es muy alto, vamos a sumar un 2. Y si el monitor está muy lejos o no tiene soporte, al igual que si vamos a estar girando el cuello, le vamos a agregar un 1. Y la misma cantidad de horas que tengamos al frente del monitor nos dirá si les restamos 1, lo dejamos igual o le sumamos 1. Y aquí anotaremos nuestra puntuación del monitor. Luego, en el grupo B2 tenemos el uso del teléfono. Si el teléfono es de manos libres, lo dejaremos en 1. Si el teléfono está muy alejado a más de 30 centímetros, le sumaremos un 2. Y si el teléfono lo está recargando en el cuello y el hombro, a esta cantidad le agregaremos un más 2. Y asimismo, si no tenemos la opción de manos libres, vamos a sumar 1. Y aplicaremos la misma cantidad de duración de uso del teléfono. Tendremos asimismo el grupo C1, el uso del ratón. Si el ratón está en línea con el hombro, nuestro valor será 1. Si el ratón está muy lejos del cuerpo, le sumaremos un 2. Asimismo, si varía la altura del ratón o está muy arriba o muy abajo, sumaremos 1 o 2. Y también tenemos que considerar en todos estos grupos el tiempo que estamos utilizando el mismo. Por último, tenemos el grupo C2, que es el uso del teclado. Si nuestras muñecas son rectas y relajadas a la altura de los hombros, vamos a sumar un 1. Si nuestras muñecas están muy extendidas o las desvías para escribir, nuestro valor va a ser 2. Y si nuestras muñecas están desviadas, el teclado es muy alto o tenemos que tomar objetos encima de la cabeza, asimismo si este no es ajustable, vamos a sumar un 1. Ahora tendremos dos tablas. En la primera vamos a juntar la cantidad que tenemos del teléfono y la cantidad del monitor. Y donde se intersecten estas dos es la que nos dará nuestro valor. También para este grupo vamos a tener la tabla 3, que es el valor que tuvimos al usar el ratón y el valor que tuvimos al usar el teclado. Vamos a buscar la intersección de las mismas y vamos a anotar el valor que tengamos. Estos dos valores los vamos a usar en la siguiente tabla, que es la tabla 4 de la puntuación del grupo B, en donde vamos a juntar la intersección que tuvimos del teclado más el ratón más la intersección que tuvimos del monitor más el teléfono. Ambas cantidades las vamos a buscar en nuestra tabla e igual vamos a juntar la intersección para así poder pasar a nuestra tabla número 5. En esta tabla vamos a buscar la puntuación del grupo A y la puntuación del grupo B. Para entender cómo funciona esto tendremos un ejemplo más adelante. Pero ya que tuvimos nuestro resultado tanto de la puntuación de la tabla A como la puntuación de la tabla B, vamos a buscar la intersección y la vamos a poner en la siguiente tabla, donde nos dice que si tenemos de 1 a 2, el riesgo que tiene nuestro trabajador va a ser muy bajo. Si es de 3 a 4, solo va a ser bajo. Si es de 5 a 6, es medio. Si es de 7 a 8, es alto. Y si es de 9 a 10, es muy alto. Como mencionamos, para que puedan entender mejor esta explicación, vamos a pasar al ejemplo. Tenemos el ejemplo de una ejecutiva de cobranza y finanza que trabaja todo el día en una oficina. Entonces vamos a aplicar el método Rosa para evaluar si ella está en un riesgo ergonómico.
Pasamos a resolver el grupo A, que es la silla. En este vamos a evaluar el subgrupo A llamado altura del asiento. Como podemos observar, ella tiene el ángulo de las rodillas mayor a 90 grados, ya que el asiento es muy alto para ella. Así que se le asigna el valor de 2 puntos, y eso mismo hace que sus pies no estén completamente apoyados al suelo. Entonces, en este subgrupo A, el valor total es de 2 puntos. Luego pasamos al subgrupo B, llamado profundidad del asiento, en donde podemos observar que ella tiene más de 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas, por lo que se le asigna el valor de 2 puntos y se le suma un punto más, ya que la profundidad del asiento no es regulable, por lo cual el valor total de este subgrupo B es de 3 puntos. Luego pasamos al subgrupo C, llamado reposabrazos, en donde podemos observar que ella no los usa, ya que están demasiado bajos y sus codos no alcanzan esa altura. Entonces se le asigna un valor de 2 puntos y se le suma un punto más, ya que los reposabrazos no son ajustables, y en este subgrupo la suma daría el valor de 3 puntos. Por último, evaluar en este grupo es el subgrupo D, llamado respaldo, en donde podemos observar que es una silla sin apoyo lumbar, y se le asigna el valor de 2 puntos. Además, podemos observar que ella no usa el respaldo, ya que no apoya su espalda, así que se le suma 2 puntos más y también se le suma un punto más, ya que el respaldo no es ajustable, por lo cual en este subgrupo tendremos la sumatoria de 5 puntos. En la tabla número 1 vamos a buscar la intersección de datos. La primera, en la parte del lado izquierdo, tenemos la puntuación de la altura más la profundidad del asiento que nos dio como resultado el valor de 5 puntos. Y en la parte superior, que es el reposabrazos más el respaldo del asiento, que nos dio como resultado 8 puntos. Y como intersección obtenemos el número 7. Finalmente, para obtener la puntuación de la silla, el valor obtenido en la tabla 1 se modificará dependiendo del tiempo de uso de la silla. En este caso, ella pasa más de 4 horas o más de 1 hora interrumpida, por lo cual se le suma un punto y el valor final de la puntuación de la silla es de 8 puntos. Después pasamos a evaluar el grupo B, que es la puntuación de la pantalla y los periféricos, en donde se incluye el teclado, el ratón o mouse y el teléfono. A diferencia que en el caso de la silla, la puntuación de este grupo debe incluir la puntuación por el tiempo de uso durante la jornada. Empezamos con el subgrupo B1, que es la puntuación del uso de la pantalla, donde podemos observar que la pantalla es muy baja, 30 grados por debajo del nivel de los ojos, y ella debe flexionar el cuello, por lo que se le asigna un valor de 2 puntos, y en la duración, como ella lo usa más de 4 horas en total o entre 30 minutos y 1 hora interrumpida, se le suma un punto más. Entonces, el resultado del subgrupo B1 es de 3 puntos. Después evaluamos el subgrupo B2, que es el uso del teléfono, donde ella usa el teléfono con una mano y el cuello en posición neutra, y el teléfono se encuentra considerablemente cerca a unos 30 centímetros, por lo que se le asigna un valor de 1 punto, aunque se le suma un punto más, ya que el teléfono no tiene la función de manos libres, pero en duración no lo usa todo el día, lo usa menos de 1 hora. Entonces se le resta un punto, quedando como resultado de este subgrupo B2 la puntuación de 1. Después vamos a utilizar la tabla 2, que es para estos dos subgrupos, B1 y B2, donde buscamos en la parte superior el resultado del monitor, que en este caso es de 3 puntos, y luego buscamos el valor del lado izquierdo del teléfono, que es de 1 punto, y como intersección obtendremos el valor de 2 puntos. Luego vamos a evaluar el subgrupo C1, que es el uso del ratón o mouse. Observamos que el mouse se encuentra alineado con el hombro, por lo que se le da un valor de 1 punto. Y en cuanto a la duración, como ella lo usa entre 1 y 4 horas en total o entre 30 minutos y 1 hora interrumpidos, no se le suma ni se le resta ningún valor, por lo que el resultado del subgrupo C1 es de 1 punto. Y por último, en este grupo vamos a evaluar el subgrupo C2, que es el uso del teclado.
donde podemos observar que las muñecas se encuentran extendidas mayor a 15 grados. Entonces se le asigna un valor de 2 puntos y se le suma un punto más, ya que no es ajustable. En cuanto a la duración, como ella lo utilizó más de 4 horas, se le suma un punto más, dando como sumatoria final de este subgrupo 4 puntos. Después vamos a utilizar la tabla 3, que es para estos subgrupos C1 y C2. Buscamos en la parte de la izquierda el valor del mouse, que en este caso fue de 1 punto. Posteriormente buscamos el valor del teclado, que en este caso fue de 4 puntos, y la intersección de esto nos da el valor de 4 puntos. Posteriormente, al tener estos resultados en la tabla 4, vamos a buscar la intersección entre los valores de la tabla 2 y la tabla 3. En la parte superior tenemos el valor del monitor y del teléfono, que el resultado fue de 2 puntos. Y del lado izquierdo tenemos la puntuación del teclado más el ratón o mouse, que fue de 4 puntos. Y la intersección de estos valores nos da como resultado 4 puntos. Por último, en la tabla número 5, que es la puntuación final rosa, vamos a intersectar los valores de la tabla número 1, que fue de 8 puntos, con los resultados de la tabla número 4, que fue de 4 puntos, dando como resultado final el valor de 8 puntos. Y como la interpretación de este resultado entra en un rango de valores, en el ejemplo, el resultado entra en un valor de 8 puntos, así que podemos concluir que el nivel de riesgo ergonómico en este trabajo es de un nivel alto. Para concluir nuestro estudio como propuesta de mejora ergonómica, ya que la trabajadora está en un nivel alto, planteamos que se debe cambiar la silla por otra que cumpla los requerimientos de la trabajadora, que sea ajustable tanto en altura, longitud y reposabrazos. Y si aún con esa silla sus pies no logran tocar el suelo, poner un banco pequeño. Y como la pantalla no se encuentra de la manera correcta, se debe cambiar el escritorio de acuerdo a la estatura de la trabajadora para evitar que se siga lastimando el cuello y evitar que con algún soporte para elevar su laptop se lastimen las muñecas.